Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy, que lleva como título Contendiendo contra caballos. Y vamos a leer en Jeremías capítulo número 12, versículo número 5, en la versión Reina Valera. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Aquí el Señor nos plantea dos preguntas y vamos a ir viendo cada uno de estos versículos para poder responder esas preguntas. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué es correr con los de a pie? En la vida nosotros tenemos dificultades, tenemos problemas que son los comunes a todos los seres humanos. Tenemos preocupaciones familiares, tenemos preocupaciones del trabajo, tenemos preocupaciones personales que en ocasiones son bastante fuertes y nos van desgastando, nos van cansando. Estas preocupaciones las compartimos todos nosotros. Algunas situaciones las podemos manejar mejor unos, otras situaciones las pueden manejar mejor otros. Pero todos nosotros, al paso de los días, al paso de los meses, con una situación que es difícil, nos vamos sintiendo cansados y eso es algo normal. Nosotros necesitamos para dejar este cansancio dos cosas. Una es justamente descansar y otra es fortalecernos. En ocasiones, por las situaciones mismas, no podemos tomar un respiro o un descanso, porque la situación puede durar mucho tiempo. Entonces, ante esa situación, la única solución que nos queda, si no podemos descansar, si no podemos tomarnos un respiro, es fortalecernos. La cuestión está en cómo nosotros nos fortalecemos, que es lo que vamos a ver en un momento. Ahora bien, el Señor nos hace una pregunta. ¿Cómo contenderás o competirás contra los caballos? Y esto nos puede parecer algo que no tiene sentido. Si nosotros corremos contra personas, si nosotros tenemos problemas con las personas o tenemos situaciones que se dan y nos sentimos en nuestras fuerzas humanas cansados, nuestra respuesta es: no puedo yo competir contra un caballo. De hecho, el ser humano, en la mayoría de las situaciones donde nosotros nos comparamos con los animales, salimos perdiendo. No tenemos ni la velocidad de los animales, ni tenemos la fuerza de los animales. Si nosotros tomamos al ser humano más rápido sobre la tierra y lo ponemos a competir incluso contra un gato doméstico, el gato doméstico le va a ganar. Ya no se diga contra un leopardo, contra un avestruz, contra un león o contra los animales más rápidos de la tierra. Realmente el ser humano, en términos de fuerza, velocidad, ya sea corriendo o nadando, ya sea cargando cosas pesadas, somos bastante más débiles, menos veloces que los animales. Entonces, la pregunta que se formula en este pasaje, ¿cómo contenderás con los caballos?, podría tener como respuesta inmediata: pues en ninguna forma. No podemos contender con los caballos. No podemos competir contra ellos. Sin embargo, esto realmente no es tan así. En un pueblo de Reino Unido, en Gales, un hotelero platicaba con un cazador local y se planteaban la pregunta de si un ser humano podría ganarle a un caballo. El hotelero pensaba de que esto era posible bajo ciertas condiciones.
Entonces pensaron poner esto a prueba. Desde entonces en este pueblo se realiza cada año una maratón donde compiten seres humanos contra caballos, pero bajo condiciones particulares. La carrera es una carrera de resistencia, 42 kilómetros, corriendo a través de montañas, corriendo a través de valles, de ríos, de lodo, de subidas empinadas. Es una carrera a campo traviesa. Y esto se hace así porque el ser humano no tendría ninguna oportunidad de ganarle a un caballo en campo abierto y en distancias cortas. Sin embargo, en largas distancias, el ser humano posiblemente es el mejor corredor en el planeta, más allá que cualquier animal. El ser humano posee una capacidad de resistencia muy grande que muchos animales no tienen. Parte de esta capacidad que tiene el ser humano para resistir correr grandes distancias se debe a que tiene piernas grandes y tiene caderas grandes, proporcionalmente hablando con el cuerpo. Además, el ser humano puede transpirar, puede sudar, cosa que muchos animales no pueden hacer. Si bien el caballo sí puede sudar, sí puede transpirar, no lo hace tan eficientemente como el ser humano. Por eso en esas maratones, entre más calor llegue a hacer, es una ventaja para el ser humano. Entonces, en esas maratones, normalmente llega a ganar el caballo. En la mayor parte de las ediciones de esta maratón ha sido un vencedor el caballo. Sin embargo, ha habido en varias ocasiones donde los seres humanos han podido ganar esta maratón. En 2004, un hombre llamado Hugh fue el primero que pudo vencer a todos los caballos de la maratón y llegar en primer lugar. Después ha habido en otras ocasiones que otros competidores han podido vencer a los caballos. En 2015, aunque no hubo un ganador humano de esta competición, el hombre que llegó en primer lugar llegó en 2 horas 30 minutos. El caballo hizo 2 horas 20 y hubo alrededor de unos 10 caballos de 50 que participaban que llegaron antes que el ser humano, o hicieron menor tiempo. Pero aún así, esta persona venció a 40 caballos de 50 que estaban en la competición. Por lo cual podemos ver nosotros que no es tan descabellado el competir contra los caballos en esas condiciones. Pero ¿cuáles son esas condiciones? Bueno, vemos que las condiciones en esta carrera de este pueblo son condiciones extremas, condiciones difíciles. Y entre más difíciles las condiciones del terreno donde se va a correr, son mejores las expectativas para el ser humano. Entre más difícil sea el clima, en este caso caluroso, es más probable que el ser humano pueda ganar. Entonces, la pregunta que nos hace la escritura, ¿cómo contenderás con los caballos? Es posible responderla de la siguiente manera. Primero, para contender contra los caballos hay que tener condición física, hay que estar preparados. Y justamente el que nosotros estemos compitiendo o corriendo contra otros seres humanos, contra circunstancias que son complicadas en la vida cotidiana, nos va dando esa condición física que necesitamos. Yo actualmente estoy haciendo bicicleta, ya llevo varios meses haciendo bicicleta, pero cuando yo empecé a hacer esta bicicleta, me costaba mucho, mucho trabajo y me cansaba demasiado. Con el paso de los días, de las semanas, de los meses, he ido tomando bastante más condición, he ido bajando de peso. Y ahora, aunque de todas formas me llego a cansar, no es ese cansancio que yo tenía antes. Ahora puedo
hacer las distancias en forma más rápida y puedo recorrer mayor distancia también. Entonces nosotros, a través de las situaciones que tenemos en la vida, nos vamos fortaleciendo, vamos teniendo condición física, nos estamos preparando para ser más fuertes. Las circunstancias que nos rodean, las circunstancias que nosotros atravesamos, los problemas que nosotros tenemos, nos van haciendo más fuertes. La Biblia nos dice que todo ayuda a bien a aquellos que aman a Dios. Y el todo es todo. Aunque de repente nosotros no sepamos cómo una situación nos puede ayudar, cómo una situación nos puede ayudar a bien, debemos de confiar en que Dios está haciendo una obra en nuestra vida y que Dios tiene el control en cualquier circunstancia. Entonces, no veamos los problemas y las dificultades como algo que es molesto, como algo que es cansado. Ciertamente podemos llegar a molestarnos, ciertamente podemos llegar a cansarnos, pero a través de esas circunstancias nosotros vamos creciendo y nos vamos fortaleciendo. Esa es la primera condición que nosotros necesitamos para poder contender con los caballos. Y los que participan en esta carrera, en este pueblo de Gales, en esta maratón, obviamente necesitan tener una preparación física. Nosotros necesitamos ciertamente una preparación física para la vida, pero sobre todo necesitamos una preparación espiritual y una preparación emocional para poder enfrentar día con día las circunstancias que nos son difíciles y nos son adversas. Pero hay otro elemento que ya lo hemos visto en este ejemplo. La Biblia nos dice, y si en la tierra de paz no estaba seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? En la versión Nueva Traducción Viviente, este pasaje lo traducen así: si tropiezas y caes en camino abierto, ¿qué harás en los matorrales cerca del Jordán? En cierta época del año, en el Jordán, a las orillas del Jordán, hay mucha espesura de matorrales. Aquí se está refiriendo la palabra de Dios a una persona que en algún momento en su vida está corriendo en campo abierto y puede tener un tropiezo. Como veíamos hace un momento, el ser humano difícilmente puede ganarle a un caballo o siquiera a un gato corriendo en campo abierto. Sin embargo, una cosa distinta es correr en campo traviesa. Aquello que aquí la escritura se refiere como la espesura del Jordán o los matorrales que rodean el Jordán, a nosotros nos podría parecer muy molesto correr a través de ellos. Sin embargo, si estamos compitiendo contra un caballo, esa espesura, esos matorrales van a ser una ventaja para nosotros. Aquello que nos puede parecer que es un obstáculo, realmente podría ser una ayuda. Entonces, nosotros debemos de ver que ante cualquier problema o dificultad que nosotros tengamos en la vida, realmente tenemos una oportunidad y realmente ese obstáculo, ese problema, podría ser o podría significar lo que nos puede ayudar a salir adelante. Sabemos de muchos casos donde personas han podido superar obstáculos y dificultades muy grandes en sus vidas. Tenemos, por ejemplo, a Nick, el hermano que no tiene ni brazos ni piernas. Ese es un obstáculo que yo creo que la mayoría sería enorme. Y yo creo que también para Nick ha sido enorme. Sin embargo, ese obstáculo le ha permitido, a pesar de ese obstáculo que tiene, él ha podido crecer en su vida espiritual, en su vida familiar, en su vida anímica. Esa situación no lo ha vencido y por el contrario lo ha hecho más fuerte y ha sido tan fuerte, se ha fortalecido tanto que
Él sirve de ejemplo a otras personas, Él inspira a otras personas. Entonces, los matorrales, la espesura del Jordán, antes bien que ser un obstáculo, que realmente lo es, nosotros lo debemos de ver como una oportunidad para salir adelante. Actualmente, la humanidad está saliendo de circunstancias, voy a decirlo así, comunes, circunstancias corrientes. Ciertamente, por ejemplo, en México vivimos circunstancias difíciles. Hay mucho asalto, hay mucho maltrato hacia la mujer, hay mucha corrupción, hay muchas cosas que nosotros tenemos que enfrentar día con día. Pero actualmente México y el mundo está enfrentando otra situación, ya sabemos nosotros que es la pandemia, una situación más allá de lo que normalmente se vive, una situación difícil. Y esta situación nosotros la podríamos comparar como correr contra los caballos, la podríamos comparar con la espesura, los matorrales del Jordán. Es una situación que a nosotros nos demanda más esfuerzo, nos demanda más entereza, más fortaleza. Y esta situación posiblemente en los años que venga se pueda agravar, no necesariamente con la pandemia, todavía esta pandemia no acaba, pero como veíamos la semana pasada, a través de otras circunstancias que se están complicando, otras circunstancias que se están volviendo difíciles. Es en este contexto que nosotros debemos de fortalecernos, debemos de correr contra estos caballos. Y a pesar de que nosotros pudiéramos pensar que no tenemos ninguna oportunidad de ganar, debemos de saber que sí es posible. Y a pesar de que las circunstancias, los problemas, esta pandemia o otras cosas que vengan más adelante puedan durar mucho tiempo, realmente eso puede ser a favor de nosotros. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que aman a Dios. Pero, ¿cómo vamos nosotros a seguir corriendo si estamos cansados? ¿Cómo nosotros vamos a poder superar la espesura del Jordán si no tenemos fuerzas? Vamos a leer lo que dice Lucas capítulo número 21, versículo 36. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. El Señor nos indica que debemos nosotros orar. Orar para ser considerados dignos de escapar de todo lo que habrá de suceder. En este capítulo justamente se nos habla acerca, entre otras cosas, de las pestes, de las guerras, de los terremotos, del hambre, de muchas cosas que van a acontecer en un futuro o que posiblemente nosotros ya estamos viviendo. Y el Señor nos dice que tenemos nosotros que orar y tenemos que nosotros pedir que seamos dignos para escapar de todo esto. La interpretación que normalmente se da a este pasaje es de que nosotros debemos estar esperando la venida de nuestro Señor Jesús, porque unos versículos antes se nos dice que nuestra redención está cerca, que tenemos que levantar la mirada porque nuestro Redentor viene. Y ciertamente nosotros debemos de saber que nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús puede venir por su iglesia en cualquier momento. Sin embargo, este pasaje resulta un poco difícil de entender. Lucas 21:36. Orar por ser tenidos por dignos. Lo cual nos puede llevar a preguntarnos lo siguiente. ¿Será entonces acaso que las personas que han muerto en la pandemia no eran dignas de escapar de ella? Seguramente hay personas que han muerto sin Cristo.
Pero también la Escritura nos dice que ninguno es bueno, sino solamente uno, y ese uno es Dios. Nuestro Señor Jesús nos dice que no hay ninguno bueno, solamente Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos ser dignos? ¿Será por hacer buenas obras? ¿Será por ser buenos cristianos? Sabemos que las buenas obras realmente no hacen a una persona especial delante de Dios, porque todas nuestras buenas obras son como trapo de inmundicia. Lo único que nos hace dignos delante de Dios es la muerte de nuestro Señor Jesús. Lo único que a nosotros nos hace dignos es que nosotros aceptemos esa muerte y creamos con fe en que nuestro Señor nos ha salvado. El Señor nos hace dignos delante del Padre, nos hace justos. Entonces, en ese sentido, sabemos que han muerto muchos cristianos, muchos hombres y mujeres que han sido fieles a Dios, que han entregado su vida a Dios y que en su vida han hecho obras conforme a la fe que han tenido. Entonces, ¿podríamos decir que ellos no fueron dignos de escapar? La pregunta es importante que la respondamos, aunque no sea tan sencilla de responder. ¿A qué se refiere entonces la Escritura? Que oremos para que seamos tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que van a acontecer. La versión Reina Valera 1960 sabemos que es una versión que está basada en los textos griegos, en ciertos escritos, en ciertos textos que se conocen como el texto Receptus. Hace muchos años un monje juntó todos los textos en griego que él tenía y los empezó a compilar para poder tener ese textus receptus, el texto recibido. Esto fue alrededor de la Edad Media y a partir de ahí se elaboraron varias Biblias. Sabemos que las escrituras han sobrevivido a lo largo de los siglos a través de ser copiadas por escribas, de ser copiadas de un manuscrito a otro. Entonces, este monje lo que hizo fue juntar todos esos manuscritos para poder hacer un solo texto y poder de ahí basar las diferentes traducciones que después se hicieron de la Biblia. Sin embargo, al paso de los siglos, se fueron encontrando textos más antiguos que el textus receptus, el texto recibido. Se tiene los códices de Alejandría, el códice vaticano, el códice siriático, y esos códices tienen algunas pequeñas diferencias con respecto al textus receptus. Son más antiguos que el textus receptus en el que se basa la Reina Valera y tienen algunas diferencias. Y justamente en este pasaje de Lucas 21:36 se encuentra una de esas diferencias. En otra traducción de la Biblia, la traducción Nueva Traducción Viviente, que está basada justamente en los textos alejandrinos o vaticano o siriático, la traducción dice lo siguiente: manténganse siempre alerta y oren para que sean suficientemente fuertes para escapar de los horrores que vendrán y para presentarse delante del Hijo del Hombre. Algo parecido también, basado en estos textos, es la Nueva Versión Internacional, donde dice: estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Escapar, ser suficientemente fuertes para escapar. Si nos vamos no solamente a estas traducciones, sino a los originales en griego, tanto del textus receptus como del texto
alejandrino, vamos a ver que la palabra digno es cambiada. En el Textus Receptus se dice que es la palabra digno. En el texto alejandrino se dice que es la palabra fuerte. Entonces, ¿cuál de los textos es el correcto? Yo creo que la Reina Valera y el Textus Receptus han sido de mucha bendición y han sido muy importantes para la Iglesia. Sin embargo, también debemos de considerar que los textos más antiguos pueden ser más precisos y que también nos pueden dar mayor luz a aquello que entendemos de las Escrituras. Y esta traducción, este textus alejandrino, la palabra fuerte, que oremos por ser fuertes para escapar, está más en concordancia a lo que estamos viviendo actualmente. Debemos de orar a Dios para ser fuertes. ¿Por qué? Porque estamos contendiendo actualmente con caballos y estamos corriendo a través de la espesura del Jordán. ¿Y qué es lo que necesitamos? Ser fuertes. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro Señor Jesús que debemos de hacer? Escapar. Debemos de ser hombres, debemos de ser mujeres, que seamos prudentes y que pidamos a Dios fortaleza en estos tiempos que son difíciles, en estos tiempos que se salen de lo común. Ciertamente hemos a lo largo de nuestra vida todos enfrentado situaciones complicadas y esas situaciones complicadas nos han hecho más fuertes, pero actualmente necesitamos mayor fortaleza y esa fortaleza va a venir directamente de Dios. Orad para que sean fuertes y puedan escapar, es lo que nos dice nuestro Señor. La otra traducción, la Reina Valera, donde se nos indica que oremos para que seamos dignos, tampoco la podemos despreciar, no la podemos desdeñar. Yo creo que cada persona, en el sentido estricto de la palabra digno, debemos de ser dignos de nuestro llamado. Dios nos ha llamado a ser santos. Y en ese sentido, sí debemos orar para ser santos, ser dignos y un día estar delante de la presencia del Señor. Pero actualmente yo creo que es más aplicable el que nosotros estemos orando por esa fortaleza para poder superar cualquier circunstancia que nos venga por delante. Y entonces esto, pues aunque sabemos que el Señor puede venir en cualquier momento, también lo que implican estos versículos es de que atravesaremos por esto. Vemos que la Biblia nos habla en muchas ocasiones que el ser humano tiene que atravesar por el valle de sombra de muertes. Tiene que atravesar a través de las muchas aguas. El hombre tiene que atravesar a través de problemas. Y en este caso nosotros tenemos que atravesar a través de estas circunstancias que estamos viviendo. El Señor Jesús decía justamente de estas circunstancias que era necesario que esto pasara, pero que aún no era el fin. Y si aún no es el fin, entonces nosotros debemos, como veíamos hace un momento en un pasaje, levantar nuestra mirada y cobrar ánimo. Cobrar ánimo para seguir hacia adelante y orar para que el Señor nos dé fortaleza y nosotros poder escapar. Escapemos, hermanos, seamos prudentes. Escapemos de la peste, escapemos de la pandemia. Tomemos fortaleza en el Señor, tomemos ánimo, oremos al Señor por esa fortaleza. En la Escritura tenemos un caso que nos puede ilustrar justamente cuando un ser humano se encuentra atravesando estas circunstancias difíciles, corriendo contra caballos, corriendo en medio de la espesura del Jordán. Y este hombre se llama Elías, el profeta Elías. Sabemos que el profeta Elías fue uno de los hombres más fieles a Dios y sabemos que Dios lo usó grandemente, pero cuando vio amenazada su vida por la reina Jezabel, él huyó y se sentía triste, se sentía cansado, se sentía fatigado, hasta el punto en que le pidió a Dios quitarle la vida porque él no era mejor que sus padres.
Elías se sentía abatido, se había cansado corriendo con los de a pie. Pero también sabemos que Dios, después de tener un trato con Elías, le dijo que se levantara y que el largo camino le restaba. Todavía Elías tenía una vida muy larga por delante y una misión que cumplir. Y ese es el otro elemento que para el ser humano le sirve en contra de correr contra los caballos. El ser humano es el mejor corredor en largas distancias. Y si Dios nos presta vida, conforme más avancemos en nuestra vida y más dificultades enfrentemos, nosotros nos vamos a fortalecer más y vamos a poder vencer en esa larga vida, en esas circunstancias complicadas, podemos vencer incluso a los caballos. Entonces, no desesperemos ante las circunstancias. Si, por ejemplo, la pandemia se extiende, confiemos, estemos confiando en el Señor. Si Él en algún momento nos lleva a su presencia, Él lo ha determinado, Él es soberano. Pero si nos presta vida, sigamos pidiendo en oración fortaleza para poder escapar de esto y escapar de cualquier circunstancia que pueda venir más adelante. También otro profeta llamado Habacuc nos dice en el libro de justamente de Habacuc, en el capítulo número 3, lo siguiente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc también atravesó circunstancias muy difíciles, pero como dice aquí en el escrito que él dejó, él se iba a alegrar en el Señor, él se iba a gozar en el Dios de su salvación, y su fortaleza era Dios. Así que nosotros, hermanos, oremos para que el Señor nos fortalezca en estas circunstancias difíciles y podamos seguir adelante. Largo camino nos resta y el Señor ciertamente vendrá un día por nosotros, pero mientras tanto, nosotros debemos de seguir adelante cumpliendo la misión que nos ha dado. ¿Y cuál es esa misión? No solamente es correr contra los caballos, no solamente es correr en circunstancias difíciles, no solamente es correr en medio de la espesura del Jordán. Nuestra carrera, como lo dice Pablo, es la siguiente. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos de correr con paciencia la carrera. La carrera puede ser larga, pero somos los que estamos más preparados para correr largas distancias. Pero no solamente corremos esta carrera contra caballos, no solamente corremos esta carrera en medio de circunstancias difíciles. Tenemos un por qué corremos la carrera. Y Pablo nos lo dice en Hechos capítulo 20, versículo 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Esa es nuestra carrera. Dios nos ha dado una misión, un ministerio a cada uno de nosotros, y nosotros debemos de dar testimonio con nuestras palabras y con nuestra vida acerca de lo que Dios ha hecho en nosotros, acerca del Evangelio de Dios. Hermanos, el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Sigamos corriendo esta carrera con paciencia, confiando en que incluso podemos vencer a los caballos
en las circunstancias más difíciles, y justamente esas circunstancias más difíciles nos fortalecen y permiten que nosotros seamos vencedores. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Como dice la Escritura, Señor, te pedimos que nos fortalezcas para poder escapar de todas las cosas que estamos viendo. Y que podamos, Señor, correr esta carrera con paciencia, guardando, Señor, el testimonio, dando, Señor, testimonio con nuestra vida de que ahora somos hechos hijos tuyos. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Ponemos toda necesidad delante de ti. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El Señor les bendiga.